¿Qué tal, melómanas y melómanos? Espero que estén muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Lunes Rayados. Antes de empezar, no te olvides suscribirte al canal, sígueme en las redes sociales, estamos en Instagram, en TikTok y en Twitter. Y vamos directamente al grano con la columna del profe, en donde tenemos esta sección especial donde hago ciertos comentarios en relación a ciertos aspectos del mundo de la música. Y el día de hoy les quiero comentar de manera especial por qué voy a volver a usar iPod en pleno 2024. A propósito de este trend que ha salido en Instagram bien especial y que más de alguien ha comentado por ahí en las redes sociales, en donde está como la imagen del MP3, por ejemplo, y tú dices qué canción escuchar en el MP3 y uno compartía, después salió lo mismo del Walkman, después salió lo mismo del Discman y pues salieron de lo que sea y ahora ya llega un punto que se chacreó y ahora dicen ya, ¿cuál fue el que escuchabas en tu vitrola? No sé, ya un poquito ya como van jugando con el tema. Y bueno, esto se suma a algo que estaba pensando desde ya hace un tiempo, un poco pensando acerca de como de la experiencia de escuchar música y en primer lugar lo volátil que es el streaming. Hace unos días atrás Neil Young volvió a poner su catálogo en Spotify debido a que después lo había bajado debido a que estaba con toda esta controversia del podcast de Joe Rogan. Y todo este tema antivacunas que él proponía. Lo mismo lo hizo la misma Johnny Mitchell, por ejemplo. También hizo la misma idea y creo que ahora también retornó a las plataformas de streaming. Y claro, está esta idea como de que en cualquier momento suben o bajan algunos discos o hay discos que permanentemente no han estado. Está un poco esta idea de que igual en cualquier momento se puede caer y dependemos mucho del streaming y si no están en el streaming no está. De repente tener un respaldo en digital, y bueno, si lo tienes el disco original en físico, genial, pero obviamente no todos tienen la plata para poder tener todos los discos que quiere escuchar en físico. Entonces, un poco en esta disyuntiva de lo volátil de streaming y un poco como depender de estar conectado y un poco si tienes mala señal no puedes escuchar la música y para mí al menos se me ha hecho muy frustrante ese aspecto como de que quiero escuchar música y estoy en el metro, por ejemplo, y no puedo escucharlo porque necesito la señal y no sé qué, o si pago el internet o no pagué el internet, etc. Todo ese tema es como se suma un montón de aspectos que al menos a mí me estresan mucho. Y eso ha sido un poco como gatillador de que ahora estoy volviendo a activar mi viejo iPod Classic. Que bueno, yo sé que esto es un lujo tenerlo hoy en día, que funcione. Funciona casi al 100%, la verdad. Creo que igual tengo que arreglar un poquito el jack del audífono, pero funciona bastante bien y con esto yo escuchaba música desde hace mucho tiempo. Lo tengo hace como 10 años. Y me he pasado estos días agregándole a varios discos y me alegra demasiado que aún no se llena ni la cuarta parte, porque este es un iPod de alta capacidad. No es solo por eso, sino porque me gusta mucho esta idea como de la curatoría de elegir ciertos discos de todo lo que está en el mundo, elegir algunos para estar ahí. Obviamente hay mucha cantidad gracias a esto, pero si tú tienes un MP3 o un MP4 lo que tengas y lo que tengas acceso, tienes la posibilidad de tú seleccionar qué quieres escuchar y te quedas con eso. Y es bueno darse ese tiempo porque, claro, es una bendición tener la posibilidad de escuchar tanta música, muy como todas las puertas a mucha música, pero al mismo tiempo es bueno hacer ese acto como activo de decir, ya, voy a elegir esto nomás y esto va a ser mi ventana de música y mis posibilidades de escuchar música. Quita un poco esta idea abrumadora de que tienes al infinito frente a tuyo, básicamente. Y otra cosa que también me ha hecho un poco el querer volver a usar dispositivos de música, no necesariamente iPod, el iPod es solo un ejemplo, lo puse así como en el título aquí como un pequeño clickbait, porque además el dispositivo que cuento y que tengo la suerte de contar, yo sé que no cualquiera puede llegar y pedirlo en una tienda y además no sé cuánto costarán algunos de estos que funcione hoy en día. Así que igual yo sé de que esto igual es como un poco un lujo, pero si tienes un MP3 funciona igual. Es la misma idea nomás y realmente la diferencia está en otros detalles. Y yo creo que lo más importante que está acá es la experiencia libre de notificaciones, de distracciones. Volver a la experiencia inmersiva de la música, porque no soporto el hecho de que estoy escuchando una canción y suena el famoso ruidito del WhatsApp, el famoso ruidito del chat, el famoso ruidito del correo. Claro, podría desactivarlos, pero me gusta la idea de tenerlo completamente separado. Me gusta la idea de tener como solo escuchar esto para escuchar música, nada más. Entonces, bueno, eso como también de desconectarse, porque estamos tan inmersos como a estar mirando Instagram y mientras escucho la música, prefiero como los audífonos y nada más.
si estoy en el metro o en la micro, escuchar la música y nada más. Entonces, un poco a partir de esa idea, como que volví a conectar también con el tema del iPod. Quiero mandar un saludo a Pato Pérez, que también de La Rata, que me incentivó un poco a hacerlo, porque es toda una resistencia. Y bueno, y ahora hay un trend en internet también de gente que habla un poco de por qué está usando iPod hoy en día. Y espero que me dure tiempo esto, porque realmente... Claro, hoy día estuve cotizando igual en internet, existen todavía dispositivos nuevos, de nuevas marcas como de Sony, que puedes tener la posibilidad de conectarte y de poder pasar música, etcétera. Pero me gusta esta idea como de no necesitar conexión. O sea, yo ya tengo la música acá, entonces conecto el audífono y empiezo a escuchar música y no necesito saber de si tengo internet o no tengo internet. Me puedo ir a un cerro y voy a poder escuchar igual el disco, ¿cachai? Ese es el espíritu de esto. Entonces, me gusta la idea y un poco lo comento acá y cuéntenme ustedes qué opinan al respecto, porque muchos de ustedes son muy jóvenes y solo han vivido la música desde el streaming y un poco se perdieron toda esa época del MP3 o lo vivían quizás de una manera distinta. Yo empecé con el MP3 y me pasé al streaming y fue como en ese orden, porque no existía el streaming como lo conocemos hoy en día hasta poco tiempo. Entonces, eso, les quería comentar ese tema y cuéntenme ustedes qué opinan al respecto y un poco a partir de las ideas que propongo aquí. Eso, vamos a la segunda sección que se llama Escucha Esto, en donde les comento un lanzamiento nacional. El día de hoy, en verdad, voy a comentar dos muy distintos entre sí, musicalmente hablando. Y me gusta esa idea. Voy a partir comentando este disco de Coraje. Se escribe Corbe-J-E, la A está como al revés de Coraje. Y que saca su cuarto álbum, que es homónimo, y es un importante statement sacar un álbum homónimo. Pero me parece que es la primera vez que hago una reseña de Coraje en mi canal. Mucha gente les será familiar la voz, ya que él es también mi compadre Talao, también conocido TikToker, tiene su carrera solista además, es un chico tremendamente talentoso, tremendamente enérgico, tremendamente motivador y entusiasta con respecto a la música. Y con su banda sacó este disco que fue producido además ni más ni menos por el mismísimo señor Martín Berríos, gran compositor y productor. Y este álbum se acerca a sonoridades de la onda del rock alternativo mezclado con pop punk, muy del sonido del homónimo de Blink, muy del sonido de bandas como Bayside, como esa fusión muy de los 2000, mitad de los 2000 que fue bastante utilizado. Ellos lo traen acá, pero por supuesto con una perspectiva y una sonoridad que suena, por cierto, muy potente, muy moderna, empezando por Lo que sea, que es una canción muy delicada desde lo acústico, más cercano a pop rock, diría yo, sirviendo como de introducción, como de aviso de la siguiente canción, que de hecho se repiten en ciertos motivos melódicos. En este caso me refiero a Nuevo Hogar, que empezamos con mucha energía por parte de la banda. Destaco aquí la fuerza y la brillantez técnica de la batería. Yo diría que una de las constantes que más me gustaron de este álbum y que explota con parte de la banda, una voz llena de potencia, acá apoyado por coros que son súper emotivos desde el inicio del álbum, muy como de la intención de querer hacer himnos, como que ojalá tenga una audiencia que responda frente a estos coros. Además encontré genial de que hagan el link con lo acústico de Lo que sea, que fue el primer tema, pero al final está cantado como una especie de idioma asiático, no sé cuál es exactamente, si japonés o coreano, ahí ustedes me dirán. Luego sigue Calma, que es una canción que tiene una maravillosa sección de cuerdas, me parece como si fuesen cuerdas, pero me parece que es como desde la producción más electrónica, para ya seguir con esta juxtaposición entre lo súper emotivo de la voz con la potencia de la banda, guitarras distorsionadas, movidos fills y beats por parte de la batería. 334 continúa en esta senda, ocupando con gran genialidad diferentes intensidades, desde lo más calmado a lo más enérgico. Adicción, yo diría que es una de las canciones donde más se nota en el lado pop-punk de la banda, que sin dudas está en muchas de las canciones de este trabajo, ya sea en la manera de riffar de la guitarra, un bajo súper atronador, súper presente, la fuerza de la batería nuevamente aquí es muy destacada y por supuesto hay que mencionar el approach vocal que juega desde lo más meloso hasta lo más exclamado y de hecho siempre muy endulcorado con la producción en el sentido de que dan ciertos sintetizadores, ciertos elementos más electrónicos que le van dando más carácter a las canciones y no sea tan como estéril. Y es muy interesante que al final de esta canción tiene una buena sección gritada, un poco más emo diría yo. Asimismo continúa Paple, el cual
tiene una de las mejores performances en lo vocal, diría donde más se destaca la voz en ese sentido es acá, mientras que en Ruido del Silencio abraza más lo melódico, lo más meloso, lo más como delicado, pero ya la banda regresa con potencia en Indirectas, que otra de las canciones con mucha fuerza pop punkera, con el filo de rock alternativo, con mucha fuerza de los instrumentos, tratando de hacer nuevamente como un himno que se ha cantado por digamos, no solo por la banda, sino por la audiencia. Y para cerrar con Coraje, un tema homónimo del álbum y banda, un importante statement, con una canción enérgica, potente, con una lírica que es muy esperanzadora, es empoderadora, una canción que efectivamente habla del coraje, como de la valentía de seguir adelante frente a la adversidad. Me parece que esta banda logra al final su disco definitivo. Creo que logra como afirmar su propuesta. Expresan con una autenticidad y un filo y una energía y con una potencia que es súper incuestionable, que hace el disco tremendamente sólido. Entonces la gente que le gusta ese tipo de sonoridades va a disfrutar este álbum, y creo que Coraje realmente llega como a un punto muy alto, y creo que la producción también le da mucho favor en ese sentido. Si te gusta ese lado como emocional, guitarrero, le va a encantar, así que denle una revisada. Y bueno, el otro álbum que les quería comentar brevemente es el nuevo disco de Pablo Chile, Los Gangsters También Lloran. Pablo Chile, para quienes no le conocen, es un famoso cantante de trap, reggaetón. Él partió haciendo trap, pero sin duda se ha movido parte de lo que se llama música urbana, que es un nombre que en lo particular no me gusta mucho, pero sin duda es un nombre tremendamente destacado, una persona que se ha codeado con muchos nombres muy grandes. Hace muy poquito comentaba cómo aparecía en un disco de Anatiyu, por ejemplo, haciendo unas rimas espectaculares. El tipo sabe rapear también, tiene mucha personalidad, por supuesto, una persona que muestra esa personalidad no solo desde lo musical, sino en sus acciones, en su día a día, ¿no? Es realmente toda una celebridad. Y saca este nuevo álbum, que es un disco tremendamente directo, a diferencia del disco anterior, digamos, mixtape anterior, que es el Duende Verde, con una canción, un disco mucho más largo, más disperso, digamos, tiene muchas más canciones. Y aquí como que se va a lo justo y necesario, 30 minutos. Son 30 minutos de canciones de básicamente reggaetón puro y duro, con enganches atrapantes, potente beat, muy bailable, con las líricas, por supuesto, que se caracterizan en el mundo del reggaetón, con la personalidad de Pablo, sumado con los diferentes invitados, que tienen diferentes approach, y esos approach hacen este disco también dinámico y le da siendo interesante siempre la escucha, ya que la forma ya sea de rapear o de cantar de cada uno le va dando diferentes personalidades. Una de las cosas interesantes de este trabajo, que siento que pone mucha atención a los discos modernos más creativos de reggaetón, por ejemplo el caso de Tiny, que hace poquito, digamos, no hace mucho tiempo, sacó uno de los discos más creativos del reggaetón en mucho tiempo, donde tenía este dembow que iba cambiando de sonoridad. No sé si se acuerdan que yo les comenté de eso, las personas que vieron ese video, claro, que va acercándose a momentos más electrónicos, a veces suena como ese bombo y caja de reggaetón súper característico, pero a veces le va agregando otras cosas, instrumentos de percusión, por ejemplo la canción Gitana tiene ese elemento. También hay momentos donde se acerca a lo más rapero y va haciendo juegos de beats, haciendo como beat switch, cambios de beat, como en el caso de Bastardo, una de las canciones más destacadas de este álbum, diría que una de mis favoritas. Y además, digamos, los que le acompañan en este caso, que en este caso sería Ñengo Flow y Jere Klein, que son dos grandes nombres, lo hacen muy bien y van a este lado más reggaetón clásico, hasta el lado más como rapero puro y duro. Me gusta mucho también la producción en el caso del tema final, Cora Roto, donde tenemos una cosa mucho más melosa, mucho más emotiva. Y de hecho hay canciones de este álbum que también se acercan a ese aspecto. Por ejemplo, la canción Pensando en ti tiene este lado más sutil, más delicado, siempre con la personalidad y el tipo de líricas características como del reggaetón, pero sin dudas como aplicando ese lado más aspecto más melódico, y los sintetizadores que van sonando le van dando todos esos detalles. Igual tenemos canciones como Bandía, donde tenemos un approach mucho más pop trap, siempre con el dembow detrás como acechando, pero sin dudas tenemos esta como forma de producción, el tipo de beats, el tipo de hi-hats, el tipo como de cadencia en la rima, etcétera, se acerca más a ese lado de pop trap, y sin dudas también hace otra canción muy atrapante. Entonces creo que es un disco sólido de reggaetón si quieres buen reggaetón chileno dentro de toda esta camada gigantesca. Pablo Chile sigue estableciéndose de que él es uno de los nombres más grandes, lo hace más directo sin dudas, y creo que ese aspecto como que le favorece tremendamente. Y bueno, es un gran álbum, así que a aquellas personas que les gustan este tipo de música, sin dudas también lo van a pasar muy bien escuchándolo.
Así que eso, vamos entonces a lo que escuché esta semana en esta sección donde les muestro qué cosas se han dado dando vueltas por ahí. En el 3x3 que van a ver a continuación en pantalla verán que escuché a uno de mis músicos favoritos de la vida, el señor Jimi Hendrix, de mi Jimi Hendrix Experience, el disco Axis Bolas Love, un disco que yo creo que ha aparecido varias veces en el Lunes Rayado probablemente porque amo Jimi Hendrix, siempre está constantemente en mi mente queriendo escuchar esta música y sin duda Hendrix es un músico tan brillante y cada día me sorprende más, lo escucho desde los 11 años pero hasta el día de hoy me sorprende desde lo musical, sus líricas profundamente espirituales me encantan. Y además de eso escuché el disco de Juliana Gatas, conocida, famosa por ser vocalista, una de las vocalistas de Miranda, sacó su primer disco solista. Es una persona que ya lleva mucha carrera con Miranda y sacó este disco solista llamado Maquillar en la Cama. Y además fue producido por Alex and Banter. Y sin dudas este es un discazo. Aquí tenemos un sólido electropop con elementos de dance pop, estos elementos más disco. Juliana tiene una forma de cantar, su personalidad está en todos lados. Y creo que la selección musical es tremenda, los hooks son fabulosos, es realmente un golazo en términos musicales y creo que Juliana abre una puerta importante a empezar esta carrera solista con un disco tan sólido. Así que aquellas personas que le gustan Miranda, me imagino que lo están pasando increíble con este disco solista. Así que escúchenlo. Y si te gusta el electropop también te va a gustar. Luego de eso me fui al pasado, estuve escuchando este disco de Slow Die, Just for a Day. Uno siempre habla de So Blacky, pero uno se olvida de que Just for a Day también es un increíble álbum que tiene ese mismo sonido, esta combinación de shoegaze con dream pop, gran álbum. Y luego escuché, ahora sí volví a lo moderno, o el disco nuevo de Adrian Lenker, de Big Thief, el disco Bright Future, un disco precioso con este lado más como folk contemporáneo, con elementos musicales como más al country, que han, digamos, que también fueron muy importantes para el disco de Big Thief, el último disco de Big Thief, que es maravilloso, emocionante, me pongo a llorar cada vez que lo escucho. Y acá mantiene esta misma acenta a Adrián y muestra que es una increíble compositora y que por favor revisen su discografía solista, también es muy buena. Y tiene hartos discos. Después de eso estuve escuchando Talk Talk, el disco Spirit of Eden, un gran disco y que acompañó muy bien esta época como de Semana Santa y muestra que, viendo las líricas, no sé si han notado que aquí hay una profundidad cristiana súper importante en la música de Mark Hollis. Es increíble el cambio musical que hicieron. Un disco espectacular. Bueno, los 3 discos que voy a mencionar ahora, el Javier LP de Narrativa. Este es un disco que recomendé en el Recomiendo con Cindy Ley, que ya salió hace unos días, que lo hicimos ahí en streaming, pero también va a salir el video aparte. Si a la gente le gusta acá JPEG Mafia, le gusta Injury Reserve, Narrativa. Es el gran nombre chileno en ese sentido. En el caso de Zebra 93, que es el siguiente disco que aparece ahí abajito, el disco Paisajes es un sólido álbum que combina como sofistipop, pero de un aspecto más jazzeado, un disco muy sofisticado en términos como musicales, instrumentales. Es un disco elegante, muy groovy, excelente álbum. Bueno, también este disco de Bitter Dust, Guardián del Valle, es un disco más como de death doom metal, también chileno, con líricas en español, muy brutal, bien filoso, hay momentos más rápidos, más con los blasting de death metal, pero también el lado más reposado, siniestro del doom. Así que también otro gran disco que estuve en ese recomiendo. Y para cerrar, escuché este disco nuevamente, el de Microphones. Estoy escuchando harto de Microphones, como que ha ido increciendo. Siempre ha sido una banda que he respetado muchísimo, pero siento que últimamente como que escucho más de Microphones, como que me ha pegado de otra forma. Y sin dudas, The Microphones in 2020 es un disco muy, muy interesante. Y qué increíble que sea tan repetitivo, pero encanta tanto porque te golpea con una guitarra, con una batería, con otros momentos. Un disco precioso, una obra muy linda. Así que eso escuché la semana. Cuéntenme ustedes que estuvieron escuchando en su semana. Vamos entonces a la última sección en donde respondo a las preguntas que me hicieron por Instagram. Primera pregunta de Sebastián95. ¿Alguna recomendación de la escena jazz chilena? Te voy a dar 3, del 2022, 2023 y 2024, de los últimos 3 años. Del 2022 te voy a recomendar el disco Narval Orquesta, el disco Botones. Si quieres una cosa más como de Big Band, pero más experimental, es un gran álbum. Si quieres un disco del año pasado, me encantó, como la gente que ve el canal recurrentemente sabrá que me gustó mucho el disco de María y los Templos, el disco La Prenda. María y los Templos tienes a una increíble guitarrista, vocalista, pero muy experimental, muy expresivo, muy raro. Es un disco tremendo y que toda gente debería escuchar y que espero tenga toda la precisión que merece.
Y sí que era un disco de este año y aquí con un sonido jazz más tradicional, dentro de lo que se puede decir, más post-pop. Te recomiendo el disco de Nahuel Blanco Monte, que recomendé de hecho en la sección de recomiendo, válgame la redundancia, con Luis. Muy bueno, muy sólido, déle una revisa. Segunda pregunta de Paralelepípedo. Son varias partes, entonces por eso verán el pantallazo de todas las partes para que se vea de qué estoy leyendo. Pero está desordenado, pero aquí lo leo. Tú o Luis suelen usar el paradigma como categoría de análisis. ¿De dónde viene su uso? Pregunto porque el sentido moderno de la palabra viene de la filosofía de la ciencia de Thomas Kuhn y ha terminado usándose, acertadamente creo yo, en la discusión musical para hablar de grandes familias de géneros como el punk o el jazz. Entonces es un fenómeno curioso. Saludos. Sí, efectivamente. Obviamente Thomas Kuhn hablaba como del paradigma en el sentido como de el paradigma de lo cualitativo y el paradigma de lo cuantitativo, y en este caso de las categorías de análisis van desde esa misma línea. Pero saliéndonos un poco de la filosofía de la ciencia y yéndonos más a la crítica musical, con Luis ocupamos paradigma porque cuando nosotros establecemos nuestro argumento, lo establecemos desde la base de la crítica musical, desde el género musical. Entonces, para nosotros el género musical es la forma en donde nosotros podemos basarnos para poder dar un argumento. Entonces, hay múltiples géneros musicales y dentro de esos géneros musicales hay un gran paradigma detrás. Entonces, si hablamos de hard rock, blues rock, pop rock, todos son parte de un mismo alero que es el rock. Asimismo como el dance pop, synth pop, etcétera, son partes del pop. Ahora, obviamente, dentro del mundo del rock, sacamos aparte al paradigma del punk, al paradigma del metal, porque ya son tan grandes por sí mismos que ya son capaces como de hacer su propio cuento. O sea, digamos que dentro del paradigma del rock, si tú piensas en el paradigma del rock, dentro hay dos subparadigmas, que sería el punk y el metal, y que por supuesto tienen sus subgéneros aparte. Entonces, por eso mismo, Luis cuando hace las enciclopedias y donde he podido participar también lo hacemos de esa misma línea. Lo mismo con el jazz, es otro paradigma aparte musical, pero eso no significa que no se puedan cruzar unos con los otros. O sea, el jazz rock pertenece más al mundo del rock, pero no deja de tener elementos del paradigma del jazz, y un poco no significa de que no puedas combinar paradigmas entre sí. No es que no sea legal, esto es música. Así como existen en la filosofía de la ciencia, tú puedes hacer una investigación mixta donde puedes meter lo cualitativo con lo cuantitativo, siguiendo la línea que me mencionaste de Thomas Kuhn. También aquí se puede mantener esta combinación, o sea, no es una cosa tan rígida, que yo sé que mucha gente le espanta el tema del género musical y dice, ay no, yo toco música nomás. Pero obviamente desde la línea argumentativa no sabría con qué argumentar. Si es que me quitan los géneros musicales, no sabría decir cómo poder argumentar y cómo poder establecer un disco y darle su espacio. Entonces, en ese caso, todos los discos serían un 10 de 10 y todos los discos sonarían igual, o todos los discos demasiado diferentes. Ambas cosas son poco ciertas. Eso, un poco a partir de esa misma línea ocupamos el argumento. Espero que se haya explicado. Y tercera y última pregunta. Hola, profe. ¿Se repetirán las Redux de listas de fin de año como la hice con el 2015? Gracias por preguntarlo, Moribus. Efectivamente, mira, la semana pasada, para quienes no saben, hice una nueva lista, un Redux, digamos una reversión, un remake de mi primera lista de fin de año del 2015 porque me arrepentí mucho de muchas posiciones, habían dicho que no estaban, entonces la hice de nuevo. Voy a dejar el link en la descripción para quienes no hayan visto esa lista, porque estaba muy arrepentido con varios de los nombres y sentía de que necesitaba hacer de nuevo. En ese video dije de que hay dos listas donde me siento así, que es la del 2015 y 2016. En general, la del 2017 en adelante puede que tenga más de algún cambio, lo más seguro es que sí, pero no un cambio tan significativo como para hacerlo de nuevo. Yo diría que el 2016 probablemente tenga varios cambios y quizás haga un Redux del 2016 en algún momento. No creo que lo haga próximamente, quizás sería mucho más adelante. Lo voy a pensar porque tengo un proyecto más grande en mente que no le he dicho nada a nadie, bueno, algunas personas más cercanas sí, que tiene relación con esto mismo de volver al pasado. Entonces, a partir de eso estoy viendo si es que hago el del 2016, pero veremos qué tal sale. Eso, bueno, lo dejamos hasta aquí por hoy. Muchas gracias por ver este video. Si es primera vez que ves este canal, considera suscribirte. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Chao, chao.